Bienvenidos a Ecos de la Física, el podcast donde exploramos la intersección entre la física y la poesía. Hoy tenemos a dos invitados especiales que compartirán sus impresiones sobre 3 poemas que nos llevan desde las leyes del movimiento circular hasta las profundidades de la termodinámica y el amor en movimiento. Permítanme presentarles a nuestros compañeros María del Mar Arciniegas y Mariana Alape. Comencemos con el primer poema. María, ¿qué sensaciones te ha dejado querido MCU? Bueno, este poema me parece una forma genial de simplificar el concepto del movimiento circular uniforme porque me gusta cómo conecta la teoría con ejemplos cotidianos como la rotación de la Tierra y el funcionamiento de un simple ventilador. Es un recordatorio de que la física está en todas partes, incluso si no la notamos. ¿Y tú, Isabela, qué opinas? Lo que yo pienso del poema es que parece cumplir una función educativa al utilizar un lenguaje accesible para explicar el concepto del movimiento circular uniforme. Utilizar un tono amistoso y sencillo es una estrategia efectiva para hacer que un tema potencialmente complejo sea más comprensible y atractivo. En general, es una buena manera de integrar la poesía con la enseñanza de conceptos científicos, haciendo el aprendizaje más ameno y memorable. Interesante. Yo estoy de acuerdo con María. La forma en que el poema utiliza el lenguaje para hacer accesible un concepto complejo es notable. Además, la invitación final a estudiar física resuena como un consejo motivador y lleno de optimismo. Hay algo muy poético en la idea de que el movimiento de la Tierra y un ventilador puedan enseñarnos sobre la física. Mariana, ¿cómo lo ves tú desde la filosofía? Me gustó especialmente cómo el poema personifica la física, casi como un amigo que te está hablando directamente. Hace que el aprendizaje de estos conceptos parezcan más cercanos y personal. También la simplicidad del lenguaje es muy efectiva para transmitir ideas complejas sin perder la esencia de la ciencia. ¿Alguna vez han utilizado un ejemplo cotidiano para explicar un concepto científico complejo a alguien? Claro que sí, cuando nuestro profesor de física nos trata de enseñar, él lo hace con ejemplos cotidianos y creo que esto ayuda a hacer que los conceptos sean más comprensibles y menos intimidantes. ¿Y tú, Isabela, qué piensas de esto? Este poema parece resaltar la grandeza y la relevancia de la física, en particular la termodinámica, en nuestra comprensión del universo. Utilizando un lenguaje poético y evocador, el autor logra transmitir la belleza de los principios físicos y su impacto tanto en las personas naturales como en nuestra vida diaria. Este enfoque puede inspirar admiración y curiosidad por la ciencia, subrayando cómo las leyes de la física son esenciales para descifrar los misterios del mundo que nos rodea. En general, es una forma poderosa de fusionar la ciencia con la poesía, celebrando el conocimiento científico de una manera emotiva y accesible. Sí, he hecho lo mismo en mis clases de literatura. Cuando hablamos de temas científicos, la conexión con la vida cotidiana puede hacer que los estudiantes se sientan más conectados con el material. Bueno, creo que es una estrategia poderosa. Hace que la ciencia parezca menos abstracta y más relevante para nuestras vidas diarias. Muy bien, ahora pasemos al segundo poema, Universo de la Física. Yo opino que este poema es una oda majestuosa a la termodinámica, ya que utiliza un lenguaje casi reverencial para describir las leyes de la física, como la conservación de la energía y la dilatación térmica. Hay una belleza que es como describe estos procesos como armonías y melodías. María, ¿cómo lo interpretas desde tu perspectiva? Creo que también enfatiza la importancia de la práctica de la física. Habla de cómo estos conceptos no solo nos ayudan a entender el universo, sino que también tienen aplicaciones directas con nuestra vida diaria. Es un recordatorio de la conexión entre teoría y práctica, algo que muchas veces olvidamos. ¿Y tú, Isabela, qué opinas de este poema? Este poema parece resaltar la grandeza y la relevancia de la física, en particular la termodinámica, en nuestra comprensión del universo. Utilizando un lenguaje poético y evocador, el autor logra transmitir la belleza de los principios físicos y su impacto tanto en las personas naturales como en nuestra vida diaria.
Este enfoque puede inspirar admiración y curiosidad por la ciencia, subrayando cómo las leyes de la física son esenciales para descifrar los misterios del mundo que nos rodea. En general, es una forma poderosa de fusionar la ciencia con la poesía, celebrando el conocimiento científico de una manera emotiva y accesible. Para mí, este poema toca un punto filosófico profundo, ya que habla de verdades universales y la búsqueda del conocimiento. Me hizo reflexionar sobre cómo la física nos revela las grandes verdades del universo y nuestra existencia. ¿Qué piensan sobre la forma en que este poema mezcla lo científico con lo filosófico? La combinación de lo científico y lo filosófico es fascinante. La poesía tiene una capacidad de elevar los temas científicos a un plano casi espiritual, lo que puede resonar profundamente con los lectores. Estoy de acuerdo, la física no solo trata sobre números y fórmulas, sino también sobre descubrir las leyes que rigen nuestra existencia. Este poema captura esa dualidad perfectamente. Exactamente. La poesía puede ayudarnos a ver la ciencia desde una perspectiva más holística y conectada con nuestra experiencia humana. Hablemos más sobre las leyes mencionadas en el poema. María, ¿puedes explicar un poco sobre la conservación de la energía y por qué es tan fundamental en la física? Claro, la ley de conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma u otra. Es fundamental porque es una de las leyes más universales de la física, aplicable en casi todas las situaciones. Nos ayuda a entender cómo funcionan los procesos naturales y tecnológicos. Por ejemplo, en una máquina térmica, la energía térmica se convierte en trabajo mecánico y entender esa transformación es clave para desarrollar tecnologías más eficientes. Increíble pensar en cómo esta ley se aplica en tantos aspectos de nuestras vidas. Mariana, el poema también menciona la dilatación térmica. ¿Cómo te hizo reflexionar este concepto? La dilatación térmica es cuando los materiales se expanden al calentarse y se contraen al enfriarse. El poema lo describe como los cuerpos que se expanden con pasión, lo cual es una hermosa metáfora. Me hizo pensar en cómo nuestras emociones pueden ser volátiles y expansivas, también cómo el calor y la energía están presentes en todos los aspectos de la vida, desde lo físico hasta lo emocional. ¿Han tenido experiencias en las que un concepto científico les haya hecho reflexionar sobre algo más profundo o filosófico? Bueno, la verdad, muchas veces la primera vez que entendí realmente la conservación de la energía me hizo pensar en cómo todo el universo está interconectado. Para mí, la idea de la entropía siempre ha sido fascinante, ya que no solo es como un concepto científico, sino que también es como una metáfora de la vida y el orden en el caos. Totalmente. La física puede ofrecer muchas metáforas para entender nuestra propia existencia y el mundo que nos rodea. Vamos a profundizar en el otro poema. Se menciona el cero absoluto. María, ¿puedes explicar qué es y por qué es significativo? Bueno, el cero absoluto es la temperatura más baja posible, donde las partículas de un sistema tienen la mínima energía posible. Es significativo porque representa un límite en la física. No podemos alcanzar esta temperatura, pero entenderla nos ayuda a conocer mejor las propiedades de los materiales y los límites de las leyes físicas. Además, la idea es un límite absoluto, tiene aplicaciones filosóficas sobre los límites del conocimiento y la comprensión. Sí, el concepto de límites es fascinante desde una perspectiva filosófica. Nos recuerda que hay fronteras en nuestro entendimiento, pero también nos impulsa a seguir explorando y descubriendo. Estoy de acuerdo, el cero absoluto es una metáfora poderosa para los límites y las aspiraciones humanas. La ciencia y la filosofía a menudo se encuentran en estos puntos de reflexión. Pasemos al tercer poema. Y finalmente tenemos el poema de lo divino. Mariana, ¿qué te ha inspirado este poema? Bueno, este poema tiene una calidad casi mística. Mezcla conceptos físicos como el péndulo y el movimiento parabólico con las emociones humanas. Es una metáfora hermosa de las relaciones.
mostrando cómo nuestras emociones oscilan y se equilibran, similar a los movimientos físicos. María del Mar, ¿cómo es la fusión de esos conceptos? Bueno, la verdad encuentro fascinante cómo el poema fusiona la física con la experiencia humana. Hablar del amor en términos de movimiento rectilíneo y semiparabólico es una forma creativa de mostrar que incluso nuestras emociones pueden ser comprendidas a través de las leyes físicas. ¿Tú qué opinas, Isabela, de esta mezcla? ¿Y tú, Isabela, qué opinas de este poema? Bueno, parece ser una interesante fusión de conceptos científicos y emocionales, utilizando la metáfora del péndulo para describir la dinámica de una relación amorosa. Al incorporar términos como movimiento rectilíneo uniforme y movimiento semiparabólico, el poema establece paralelismos entre las leyes físicas y las emociones humanas, destacando tanto la predictabilidad como los altibajos emocionales de una relación. La idea de encontrar equilibrio y conexión profunda entre las almas, a pesar de la turbulencia, sugiere una armonía entre lo terrenal y lo divino. Esta mezcla de ciencia y poesía ofrece una reflexión única sobre cómo los principios físicos pueden ilustrar aspectos complejos de la experiencia humana, creando una resonancia entre los mundos emocionales y científicos. En resumen, es un enfoque creativo y evocador que invita a los lectores a ver la interconexión entre las leyes naturales y los sentimientos profundos. Yo estoy de acuerdo, este poema lleva la física a un plano más íntimo y personal, ya que la mezcla de lo terrenal y lo divino, y como estas metáforas reflejan la naturaleza dual de nuestras vidas emocionales, es simplemente brillante. ¿Qué piensan sobre la idea de que el amor puede ser entendido a través de conceptos físicos? Creo que es una perspectiva muy interesante. Nos muestra que nuestras emociones, aunque parezcan caóticas, pueden tener un orden subyacente. Es un recordatorio de que la ciencia y las emociones no están tan separadas como podríamos pensar. Sí, y la verdad creo que este tipo de metáforas pueden ayudar a las personas a entender conceptos científicos de una manera más intuitiva y relatable. ¿Alguna vez han encontrado que la ciencia puede ayudar a explicar o comprender mejor sus propias experiencias emocionales? Claro que sí, la física me ha enseñado mucho sobre el equilibrio y la resonancia, no solo en términos de sistemas físicos, sino también en mis relaciones personales. Para mí, la idea de los ciclos y los patrones en la naturaleza siempre ha sido una gran fuente de inspiración para entender la vida y las emociones. Totalmente, la física puede ofrecer muchas metáforas para entender nuestra propia existencia y el mundo que nos rodea. Hablemos más sobre las imágenes utilizadas en el poema. Yo interpretaría el péndulo como una metáfora poderosa porque su movimiento oscilante simboliza las fluctuaciones emocionales en una relación. Representa el ir y venir de las emociones, la constancia en el cambio y el equilibrio que buscamos en nuestras relaciones. Es una imagen muy convocadora que captura la naturaleza dinámica y a veces impredecible del amor. Además, el péndulo también puede simbolizar la periodicidad y la predictibilidad en medio del caos, incluso en relaciones complejas. Hay patrones y ritmos que pueden ser identificados y comprendidos, lo que añade una capa de profundidad a la metáfora. Bueno, desde una perspectiva física, el péndulo también representa la conservación de la energía, oscilando entre energía cinética y potencial. Es una excelente manera de demostrar cómo las energías en una relación pueden transformarse, pero nunca se pierden. El poema también menciona el movimiento parabólico. María, ¿puedes explicar el concepto y su relevancia en el contexto del poema? Claro, el movimiento parabólico se refiere al movimiento de un objeto que sigue una trayectoria en forma de parábola, como un proyectil. En el contexto del poema representa las trayectorias de nuestras emociones y relaciones, que a menudo tienen altibajos y puntos de inflexión. Es una metáfora perfecta para las emociones que pueden alcanzar grandes alturas y luego descender y reflejar la complejidad y belleza del amor. Me gusta cómo este concepto físico puede ser aplicado a las emociones.
Las trayectorias de nuestras vidas y relaciones no son lineales, tienen picos y valles, momentos de ascenso y caída, lo que hace que la comparación con un movimiento parabólico sea muy acertada. Además, el movimiento parabólico también sugiere que hay una predictabilidad en nuestras emociones. Aunque no siempre la veamos, entender estos patrones puede ayudarnos a navegar mejor nuestras experiencias emocionales. Ya hemos hablado de cómo estos poemas conectan la ciencia y las emociones humanas. ¿Cómo creen que esta perspectiva puede cambiar la forma en que las personas vean tanto la ciencia como la poesía? Bueno, creo que puede disminuir la ciencia para muchas personas, haciéndola parecer más accesible y relevante para sus vidas diarias. También pueden enriquecer la apreciación de la poesía al mostrar cómo puede ser una herramienta poderosa para comunicar ideas científicas. Yo estoy de acuerdo, la combinación de la ciencia y la poesía puede abrir nuevas formas de pensamiento y percepción, ya que puede ayudar a las personas a ver la belleza en la ciencia y la lógica en la poesía. Además, puede fomentar una mayor interdisciplinariedad en la educación y la investigación. Al romper barreras entre disciplinas podemos encontrar nuevas formas de comprensión y creatividad. En conjunto, estos tres poemas ofrecen una visión profundamente integradora entre la ciencia y la experiencia humana, utilizando la física como una lente a través de la cual se puede interpretar y apreciar la vida cotidiana, la naturaleza y las emociones. El primer poema utiliza el movimiento circular uniforme como una metáfora para explicar cómo los conceptos científicos pueden manifestarse en la vida diaria. A través de un tono accesible y amigable se demuestra cómo la física, a menudo percibida como abstracta y distante, tiene aplicaciones tangibles y relevantes en nuestras experiencias cotidianas. Esto no solo facilita la comprensión de la ciencia para el lector promedio, sino que también enriquece su percepción del mundo al mostrar que la física no es solo una disciplina académica, sino una parte intrínseca de nuestra realidad diaria. El segundo poema eleva esta conexión a un nivel casi reverencial, celebrando la física y en particular la termodinámica como una herramienta fundamental para desentrañar los misterios del universo. A través de un lenguaje poético y evocador, el autor nos lleva a apreciar las leyes que rigen los procesos naturales y cómo esos principios no solo explican fenómenos físicos, sino que también reflejan la estructura y el orden subyacente de la existencia misma. Este poema subraya la belleza inherente en la ciencia y su capacidad para proporcionarnos una comprensión más profunda y matizada del mundo que nos rodea. Bueno, yo como conclusión les puedo dar una que construí a base de lo que aprendí en este podcast y lo que estos diferentes poemas me enseñaron y me transmitieron. Empiezo diciendo que cada uno de estos poemas presenta una exploración única de los conceptos físicos, elevándolos a través del arte poético para hacerlos accesibles y resonantes con la experiencia humana. Podemos ver que en el primer poema adopta un enfoque didáctico para ilustrar el movimiento circular uniforme o el MCU. Es transmitido con un tono amistoso y sencillo que logra vincular la física con la experiencia cotidiana, destacando cómo estos principios científicos no son solamente raros ni abstractos, sino que son parte ya de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana. La familiaridad con este lenguaje facilita una comprensión y una apreciación de la física, mostrando que no solamente el conocimiento científico puede ser tanto práctico como fascinante. Podemos ver también que en el segundo poema celebra una majestuosidad de la física, específicamente en el tema de la termodinámica, y que su papel es fundamental en la comprensión del universo. Este es a través del lenguaje poético y muy evocador que el autor comunica cómo los principios se desvelan
en las leyes que rigen tanto los procesos naturales como en nuestras vidas. Podemos decir que esta composición no solo exalta la belleza física, sino que también nos invita a nosotros como los lectores o como los oyentes a contemplar esta conexión entre el conocimiento científico y la percepción del mundo. Lo divino, es un poema maravilloso, creo yo, que al simplemente empezar este poema puedes ver que va a ser un poema que muchas personas pueden identificarse, porque este poema habla de las relaciones tóxicas, del amor. Este poema fusiona hermosamente los conceptos físicos con la experiencia del amor, como ya lo dije, utilizando una hermosa metáfora del péndulo para ilustrar la oscilación constante y la naturaleza apasionada y tóxica de una relación. Este poema emplea el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento semiparabólico para simbolizar la predictibilidad y los altibajos emocionales de las personas o parejas, surgiendo que pese a la turbulencia que podemos tener a veces, existe un equilibrio y una conexión profunda entre las almas que puede traer armonía entre lo terrenal y lo divino, que resalta aún así la intersección entre la ciencia y las emociones humanas, mostrando cómo ambos mundos pueden coexistir de alguna manera en un equilibrio muy lindo. En resumen o en conjunto de todo esto, puedo decir que estos poemas muestran que la poesía puede ser un medio maravilloso y muy poderoso para transmitir conceptos científicos, que no lo hacen solamente comprensibles, sino que también emocionalmente resonantes. Gracias. Pues sí, tienen razón, compañeras, pero también tenemos que ver y hacer saber cómo estos dos temas de física y poesía se pueden relacionar. Por ejemplo, la relación entre la física y la poesía puede parecer a primera vista una combinación inusual, porque una se asocia con la racionalidad y el rigor científico, mientras que la otra se evoca en la creatividad y la emoción. Sin embargo, una mirada más profunda hacia estos dos temas revela que ambas disciplinas comparten un objetivo muy común, que sería explorar y comprender la realidad en su totalidad, aunque desde perspectivas diferentes. Por ejemplo, la física como ciencia busca desentrañar las leyes fundamentales que rigen el universo a través de ecuaciones y teorías. Los físicos describen fenómenos naturales desde el movimiento de los planetas hasta la interacción de partículas subatómicas. Este enfoque analítico y sistemático permite una comprensión profunda y detallada del funcionamiento del todo el cosmos, proporcionándonos un marco para predecir y explicar eventos naturales. La física también nos ofrece una visión del mundo basada en la observación, la experimentación y el razonamiento lógico, mientras que por otro lado aborda la realidad desde una perspectiva más subjetiva y emocional. O sea, a través del uso del lenguaje, los poetas capturan experiencias humanas, emociones y percepciones que a menudo escapan a la objetividad de la ciencia. También la poesía se sumerge mucho en el ámbito de los sentimientos, las intuiciones y las imágenes, explorando aspectos de la existencia que son profundamente personales y a veces inefables. Los poetas usan metáforas como símbolos y ritmos para conectar con el lector a un nivel visceral, enfocando respuestas emocionales, ofreciendo nuevas formas de ver y de sentir el mundo también. Ya que también cuando se fusiona la física y la poesía, se crea una sinergia que enriquece ambas disciplinas. La poesía puede humanizar y hacer asequibles conceptos científicos complejos, transformándolos en experiencias tangibles y emocionalmente resonantes. Por ejemplo,
La explicación del movimiento circular uniforme puede pasar de ser una descripción técnica a una metáfora de los ciclos y los ritmos de la vida cotidiana, ya que al hacerlo también los lectores pueden conectar emocionalmente con la ciencia, viendo en ella no solo un conjunto de reglas abstractas, sino también una parte integral de su experiencia diaria. Por otro lado, también la física puede proporcionar a la poesía una estructura y una claridad que complementan su naturaleza a menudo. Los conceptos físicos también pueden servir como metáforas poderosas en la poesía, ofreciendo un marco para explorar temas universales como el amor, la existencia y el paso del tiempo. Un poema que emplea la metáfora del péndulo para describir una relación amorosa no solo ilumina la naturaleza oscilante de los sentimientos humanos, sino que también refleja precisión y equilibrio que se encuentran en los fenómenos naturales. Además de esto, tanto la física como la poesía comparten una fascinación por el misterio y lo desconocido. La física también constantemente empuja los límites del conocimiento, explorando preguntas fundamentales sobre el origen del universo, la naturaleza, sobre el tiempo, el espacio y fuerzas que subyacen a toda la existencia, de manera similar a la poesía, que explora los misterios de la mente, el corazón de los humanos, enfrentando preguntas sobre la identidad, el amor, la mortalidad y el significado de la vida. Ambas disciplinas, en su búsqueda de comprensión hacia ciertos temas, reconocen la belleza y el asombro que se encuentran en lo inexplicable y lo sublime. Bueno, como último, concluimos nuestro fascinante viaje por los 3 poemas que nos han llevado a explorar la rica intercepción entre la física y la poesía. Hoy, junto a nuestros maravillosos panelistas, hemos descubierto cómo conceptos científicos complejos pueden ser transformados en expresiones poéticas, que tocan tanto la mente como el corazón. Hemos visto que la física, lejos de ser una disciplina fría y distante, puede encontrar resonancia en nuestras experiencias más íntimas y cotidianas. Comenzaremos con el poema Querido MCU, donde se nos presentó el movimiento circular uniforme, de una manera accesible y cotidiana, a través de las imágenes de la Tierra girando sobre su eje y el ventilador aliviándonos del calor. El poema nos recordó que la física está en todas partes y es parte integral de nuestra vida diaria. Esta pieza nos mostró que conceptos abstractos pueden cobrar vida cuando los conectamos con nuestras experiencias, haciendo de la ciencia algo no solo comprensible, sino también relevante y personal. La invitación final del poema a estudiar física es un llamamiento a la curiosidad y el aprendizaje, motivándonos a descubrir más sobre el mundo que nos rodea. Continuamos con el segundo poema, el cual se llama Universo de la Física, un poema que elevó la termodinámica a un nivel casi reverencial. Aquí las leyes de la física se presentan no solo como las reglas del universo, sino como guías filosóficas que iluminan nuestra comprensión del cosmos y de nuestra existencia. Al describir procesos como la conservación de la energía y la dilatación térmica con un lenguaje poético y majestuoso, el poema nos invita a ver la belleza en la ciencia y a reconocer su impacto profundo en nuestra vida cotidiana. Este poema nos ha hecho reflexionar sobre la conexión entre teoría y práctica, ciencia y filosofía, y cómo estos campos se entrelazan para darnos una comprensión más completa del universo. Como último tenemos el poema llamado Lo Divino, un poema que fusiona la física con la experiencia del amor de una manera profundamente emotiva y simbólica, utilizando metáforas del péndulo y el movimiento parabólico. El poema captura la oscilación y la intensidad de una relación apasionada y a veces conflictiva. La descripción de los movimientos emocionales en términos científicos nos mostró cómo la física puede ofrecer una nueva experiencia
o perspectiva sobre nuestras vidas humanas. Este poema sugiere que a pesar de la turbulencia y la complejidad de nuestras emociones hay un equilibrio subyacente y una conexión profunda que trasciende lo mundano y se eleva a lo divino. A lo largo de este episodio, nosotros panelistas hemos aportado perspectivas únicas desde la ingeniería, la literatura y la filosofía, enriqueciendo nuestra comprensión de cómo la poesía puede dar vida a conceptos científicos y cómo la ciencia puede inspirar la creatividad poética. Hemos visto que estas dos disciplinas, a menudo percibidas como opuestas, pueden complementarse de maneras sorprendentes y hermosas. La ciencia nos proporciona las herramientas para entender el mundo que nos rodea, mientras que la poesía nos ayuda a expresar y explorar nuestras experiencias internas y emocionales. Cuando combinamos estas dos formas de conocimiento, obtenemos una visión más holística y completa de nuestra existencia. La física no solo nos enseña las leyes que rigen el universo, sino que también nos revela la armonía y la belleza que subyacen en toda la creación. La poesía, por su parte, nos permite comunicar y compartir esas verdades de una manera que resuena profundamente en nuestras almas. En conclusión, este episodio de este podcast nos ha demostrado que la física y la poesía no son dominios separados, sino que pueden converger para ofrecer una comprensión más rica y matizada de nuestro mundo. Hemos aprendido que los conceptos científicos pueden ser más accesibles y comprensibles cuando se presentan a través de la poesía, y que la poesía puede ser una herramienta poderosa para inspirar curiosidad y amor por la ciencia. Esperamos que esta exploración les haya inspirado a ver la ciencia y la poesía desde una nueva perspectiva, a buscar la belleza en la comprensión científica y a encontrar el conocimiento en la expresión poética. A medida que continuamos nuestro viaje por la intersección de estas dos disciplinas, seguimos comprometidos a descubrir y compartir más formas en que la ciencia y la poesía se entrelazan para enriquecer nuestras vidas. Gracias a todos por sus perspectivas. Hoy hemos visto cómo la física puede inspirar poesía y cómo la poesía puede dar vida a conceptos físicos. Gracias por escuchar Ecos de la Física.